Todas, ¿cómo andan? Pido disculpas. Llegué tarde, el GPS me mandó por cualquier lado. Habían calles cortadas, no solo eso, sino que en un momento me metió en una zona horrible que me dio miedo aparte. Así que cuando llegué dije, bueno, tarde, pero gracias a Dios llegué bien. Una zona horrible, decía que habían policías y yo soy cara dura y me bajo y pregunto y le digo, sacame y guíame, porque si no, no hubiese sabido para dónde salir. Así que bueno, esperemos que haya valido la pena, que todas hoy podamos ser bendecidas con un salmo que siempre digo que es mi salmo preferido, porque un día lo descubrí después de tener ya años de ser hija de Dios y dije, es como si alguien, obviamente el Señor, ¿no? Pero vamos a ponerle una figura que se den cuenta, es como si alguien me hubiese estado espiando desde mi adolescencia, que fue cuando conocí al Señor, y antes también, y hubiese escrito mi historia. Porque yo lo leí y yo digo, no puede ser que relata exactamente lo que a mí me pasó en mi vida y lo que me pasó después con el Señor. Y es mi salmo preferido. Toda la palabra de Dios sabemos que es inspirada por el Espíritu, sabemos que es valiosísima, pero yo este salmo realmente lo tengo en el corazón. Y pensaba en compartirlo hoy con ustedes y decía, no es solamente que cuenta algo del pasado, sino que cumple lo que solemos escuchar de la palabra, que dice que es actual. Vos la lees en cualquier momento y siempre significa lo mismo y te sirve para cualquier momento que estés viviendo. Entonces yo lo volví a mirar y decía, claro, si yo lo leo, recuerdo mi conversión y recuerdo lo que el Señor hizo conmigo, pero también si lo leo hoy, y vos que lo vas a leer hoy conmigo, te vas a dar cuenta que es actual, que en alguna de las 4 cositas que vamos a mencionar de este salmo, te tenés que sentir identificada, porque si no, no tenés vida. O sea, vamos a ver 4 etapas que relata el salmista, que nos pasa a todas las hijas de Dios. En alguna etapa estás, no hay posibilidad de que no estés en ninguna de estas etapas. Vamos a leer el Salmo, que es lo que vale. Lo que tiene peso es la palabra de Dios acá, más allá de lo que después podamos meditar. Vamos a leer el Salmo 73. Lo vamos a leer completo, de corrido, lento, para que podamos prestar atención. Y después vamos a meditar 4 cositas nada más. Quiero ser simple, sencilla, para que todas podamos entender lo que hablamos y podamos llevarnos algo que nos pueda ser de bendición. Leemos, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, de aquellos que no aceptan al Señor, que quizás escucharon tantas veces, pero no tienen una vida con el Señor, para que entendamos. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor, su fuerza está entera. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, parece una foto de la sociedad de hoy, ¿no? La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces, logran por demás los antojos del corazón. Se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen estas personas, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, estas personas que se comportan de esta forma y que se hacen estas preguntas, dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados, sin ser molestados,
por el mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice el salmista ahora, después de mirar todo esto, verdaderamente en vano, para nada, he limpiado mis manos. No, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, dice Laura, ahora, si yo me pongo a hablar de esta forma y dijera, hablaré como ellos, ¿sí? Voy a ser como todas estas personas de las cuales viene hablando, dice, he aquí a la generación de tus hijos, al pueblo mismo del Señor, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice al Señor. Con todo, a pesar de todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No voy a hablar hoy de mi vida ni voy a dar mi testimonio. Sí puedo decir que hasta que conocí al Señor me pasaba esto. Tenía un montón de gente alrededor, mi historia no era la más feliz, la de mi mamá tampoco, la de mi hermano tampoco, y yo tenía un montón de amigas y un montón de gente que las veía que tenían sus familias completas, que se iban de vacaciones, que tenían ropa para estrenar todos los fines de semana, y no era mi realidad. Y muchas veces me encontraba mirando esto alrededor y yo decía, bueno, a ellos les va bien. Y obviamente sentía una tristeza. Y después encontré al Señor y, como dice acá, me tomó de la mano derecha, me guió según su consejo. Y hoy puedo dar testimonio de que Dios me regaló una vida espectacular, que tengo una familia en el Señor, que servimos al Señor con un montón de luchas, ¿no? Y un montón de defectos. Pero realmente es mi testimonio ahora. No solo es mi testimonio del pasado y de lo que Dios hizo con mi vida, sino que es lo que nos pasa. Yo creo que mentiríamos si alguna dijera que esto no le pasó nunca. Nos pasa todo el tiempo de tener la mirada distraída, de no estar mirando siempre al cielo, siempre al Señor. Nos pasa esto de mirar al costado. Vamos a ver que este salmo, yo lo que descubrí es como que relata un ciclo que tiene 4 etapas, pensaba yo. Cada etapa se caracteriza por tener la mirada puesta en un lugar distinto y por un verbo, para que nos vayamos con algo concreto. El salmista arranca diciendo, lo cual me parece espectacular, reconociendo, por un lado, lo que es Dios y lo que es Él. En ningún momento dice, bueno, quizás Dios miró para otro lado, se equivocó. No. ¿Cómo arranca el Salmo? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Punto. No hay vuelta. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Es bueno Dios para con su pueblo, es bueno Dios para con sus hijos. Seguido a eso, el versículo 2 que dice, en cuanto a mí. Primer punto, no le echa la culpa a Dios de lo que a él le está pasando. Se hace cargo, él dice, Dios es bueno, punto. En cuanto a mí, ¿sí? El que cometió el error soy yo, el equivocado soy yo.
Y ahí empieza. Primera etapa del ciclo de todo este relato que veo del salmista. Yo le puse como nombre, para que podamos tener algo bien concreto, que es una etapa donde él se pone a mirar y a analizar lo que tiene alrededor. Saca la mirada del Señor y empieza a mirar a los costados. El verbo que yo encontraba para esto es ver justamente. No solamente miraba, sino que dice el versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos. No solamente se distrajo, no solamente empezó a mirar lo que hacen los otros y que encima les va bien, sino que aparte se quedó viendo, se quedó analizando toda esa. Entonces ahí es donde empieza a describir la soberbia, que le saltan los ojos de gordura, que logran todos sus antojos, todos los antojos del corazón, y como que se cuelga en esto y pasa un tiempo de esta manera. ¿Y a quién no le pasó? Y si no miraste en el mundo y te distrajiste con el mundo y con las personas con las que te cruzas en tu barrio, en tu trabajo, en la iglesia también, hermanas, nos pasa de estar mirando, pero mira ella, tiene esto, logró esto, ¿y por qué yo no? Y aparecen los celos, y aparecen las envidias, y aparecen las contiendas, y aparecen un montón de cosas que en definitiva lo único que hacen es que nos distraen y pecamos, dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar. Y ahí, ¿qué pasa? Empieza una caída, porque ahora vamos a ver cómo sigue hablando esta persona, porque ya después se empieza a mirar él mismo, se empieza a poner en víctima, y es como que empieza un ciclo para abajo. Este ciclo que leemos es algo que empieza como para abajo y al final del Salmo, gracias a Dios, porque puede ser nuestra realidad también, repunta. Hay un versículo clave, hay un versículo bisagra que ahora lo vamos a leer también. Pero hasta este momento, ¿qué pasó con esta persona? Empezó a mirar al costado, empezó a ver el progreso de los otros. Acá habla de los impíos, pero creo que aplica perfectamente también a cuando miramos mismo a otros hijos de Dios, ¿no? Otras mujeres. ¿Cuántas veces nos comparamos? Cometemos ese error. Y empezamos a mirar y perdimos. Sacamos la mirada del Señor, miramos lo que no hay que estar mirando, nos distraemos, pecamos y encima nos hacemos daño a nosotras mismas. Ahora, esto sigue, ¿no? Hasta acá estamos, vio, analizó, se puso a pensar, empezó a creer cosas que no tenía que estar creyendo, pero él pensaba que lo que veía era verdad y era así. También pasa eso, muchas veces las cosas que vemos alrededor nuestro, como dice acá, parece que son soberbios, que se las saben todas, que logran con creces los antojos de su corazón, pero muchas veces esas cosas también son mentiras. Porque muchas de estas personas, y me ha pasado de hablar con personas así, en definitiva su vida está vacía. Ni siquiera es que uno dice, uy, qué bueno lo que tiene. A veces hasta es mentira y nos engañamos a nosotras mismas mirando y deseando esas cosas que a veces ni siquiera estas personas mismas tienen, pero las aparentan. Y somos muy predispuestas también, más con las redes sociales, ¿no? Todas las cosas que aparecen, fulanita que se fue de paseo a tal lado y que se compró tal cosa. Y a veces es inevitable, a veces lo miramos, uy, qué bueno. El tema es cuando nos quedamos mirando esas cosas y pensando que eso es lo importante para nosotras. Ahora esto sigue, como decíamos. Vamos a versículo 13. Segunda etapa. Se quedó mirando. No es gratis distraerte de esta manera. Trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos al versículo 13. Dice, verdaderamente, cuando ve todo esto dice, al final, verdaderamente, en vano limpié mi corazón, en vano lavé mis manos en inocencia, porque al final fui azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Quizás no es que sos castigada, azotada, pero en definitiva estás diciendo al final, ¿de qué sirve?
¿Para qué me sirve tratar de ser una hija temerosa de Dios? Tratar de, vamos a poner distintos ejemplos, si sos joven, tratar de esperar un compañero que el Señor me te va a preparar. ¿Para qué? Si al final mi compañera está de novia, no es un mal pibe, ¿eh? Y está bien, la trata, y yo acá esperando y orando. ¿Para qué? ¿Para qué esperar poder conseguir un trabajo quizás por el que estoy orando y que me permita, por ejemplo, no faltar en mi casa para la crianza de mis hijas? Si al final la mujer que vive enfrente, que charlo todo el tiempo, le va re bien, siempre buena ropa, se puede comprar un montón de cosas, tiene un re lindo pasar económico, está bien, a los hijos los cría otra, ¿no? Los cría una niñera. Yo no digo, aclaro, que no haya mujeres que no tengan la necesidad de salir a trabajar. Las conozco y todo mi respeto para ellas. Lo que digo es, al momento de elegir, esto también nos puede afectar. Una carrera, y no, yo quiero ser... No voy a nombrar ninguna por si hay alguien que estudia ciertas carreras. Yo estudié, me recibí en la UBA. Hoy por hoy estoy en mi casa, cuido a mis hijas, pero soy una profesional también. No estoy diciendo que no sirva estudiar. Lo que digo es con qué fin, ¿no? Si vos querés que te llamen la licenciada tanto y si es eso lo que te importa, porque aparte todo tu contexto también las chicas estudian y encima un trabajo buenísimo y ascienden y dan charlas, no sé, por decir ciertas cosas. Y vos decís, ¿y yo para qué? Alguna vez me lo pregunté. Gracias a Dios me lo pregunté solamente para seguir convencida de que lo que elegí entiendo que es lo que Dios quería que elija. Y estoy convencida, por eso lo sigo eligiendo después de tantos años. Pero alguna vez me pasó también. Una compañera, una chica de la iglesia, tiene su mejor amiga que trabaja en el FLENI. Yo soy terapista ocupacional. Esta chica es la jefa del departamento de terapia ocupacional. Bárbaro. Pero yo estoy en Ballester. Esto es en Escobar. Me implica hora y pico de viaje, me implica no sé cuántas horas dedicado a eso. Y ya sabía que en mi casa iba a faltar, por convicción mía, no quería que fuese así. Bueno, fue el momento de dejarlo a un costado. Nunca trabajé al final ahí, no importa. Tengo convicciones, que es lo importante de tener. Cuando vemos a esta persona decimos, nos pasa esto. Ahora, la importancia de tener las convicciones en el Señor, de saber lo que Dios espera de vos, de saber lo que le agrada a Dios y conforme a eso poder mirar, evaluar, pero siempre volver a poner la mirada donde hay que ponerla. Pero pasa esto, se generan dudas, ¿sí? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si al final se me pasan los años y no puedo lograr X cosa que hubiese querido hacer cuando era más joven? No importa, si vos entendés que estás en la voluntad de Dios, entonces lo importante es reafirmar tu mirada donde corresponde y no permitirte tener estas dudas. Si nos pasa, bueno, vamos a ir al siguiente paso. ¿Qué le pasó después a esta persona, después de analizar esto? Llegó un momento, cuando yo les hablaba de que hay un texto bisagra, ¿no? Algo que te cambia el rumbo totalmente. Vamos a leerlo. Vamos a ver el versículo 15 ahora. La etapa anterior, la primera habíamos dicho que era una etapa de mirar, que el verbo podía ser ver, era como que uno miraba, analizaba, prestaba atención y veía, le daba lugar a eso. La segunda etapa, que es lo que vimos recién, yo le puse el nombre que es como una etapa de confusión y el verbo es dudar. Terminamos dudando de para qué elegimos vivir para el Señor, en definitiva. Ahora vamos a un paso más. Yo le puse la etapa de volver en sí. Es como que el salmista volvió en sí en este momento. Y ahora lo vamos a leer porque se nota que volvió en sí, se nota que es como que dijo, bueno, basta, ¿qué estoy pensando? Cortémosla acá.
Acá se tiene que cortar el mirar a los costados, acá se tienen que cortar las dudas, porque esto no es lo que conviene para mí. El verbo en esta etapa es entender, entender. Vamos a leer el versículo 15. Dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber todo esto, fue duro trabajo para mí. Y acá está el versículo para mí clave de este salmo, versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí el fin de ellos. Y ahí dice, ciertamente los pusiste en deslizaderos, empieza a decir algunas cosas. En el 21 dice, se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Me encanta leerlo así porque es como si me lo tuviesen que decir así, decímelo de esta manera. Tan torpe sos que te pones a ver estas cosas y que no te das cuenta que es lo que no tenés que estar mirando. Tan torpe era yo que no entendía, dice. Era como una bestia delante de ti. Con todo, a pesar de todo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. La etapa que yo digo de volver en sí es la etapa de entender, de darse cuenta que tan torpes somos cuando nos ponemos a poner la mirada en otra cosa, que somos como unas bestias delante del Señor, porque Dios nos está queriendo dar todo, ¿no? Dios nos está queriendo bendecir y nosotras buscando no sé qué, mirando para otro lado. Dice que es un duro trabajo para él cuando se pone a pensar en estas cosas. ¿Sabes por qué? Yo dije, ¿por qué un duro trabajo? Porque claro, la carne quiere pensar estas cosas. El espíritu quiere guiarnos a la verdad, pero en realidad nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra propia miseria, hace que a veces hasta disfrutemos de estar mirando, hasta como de estar luchando en esas cosas y decir, sé que no tengo que pensar esto, pero lo pensamos igual. Sé que tengo que entrar en el santuario de Dios y ponerme a orar, pero pareciera que queremos seguir, ¿no?, en el otro estado. Y claro, es un duro trabajo, es una lucha espiritual esto. Cuando vos te das cuenta que tenés que cortarla con lo que estás haciendo, llámese, mirá a los costados, ponele el nombre que quieras, pensá en algo que te cuesta dejar, pensá en un pecado, en algo que realmente no podés dejar de hacer. Todas cosas que te va a costar dejarlo. Y cuando quieras entrar a orar, obviamente el diablo va a estorbar, no va a querer que vos entres en el santuario de Dios, reconozcas tu posición delante del Señor y digas, bueno, acá estoy, ¿sí? Soy torpe, soy bestia, pero acá estoy. Vos me tomaste de la mano derecha, me guiaste, necesito que lo vuelvas a hacer. Necesito humillarme, pedir perdón, volver a poner la mirada donde corresponde y volver a empezar. Pero cuesta. Sin embargo, es necesario, porque si no te vas a quedar ahí abajo. Te vas a quedar mirando esas cosas, te vas a quedar con dudas. Y Satanás, como se suele decir, donde ve un clavito te cuelga el cuadro. Entonces él va a venir y va a hacer la obra completa y vos nunca te vas a levantar y te vas a perder de lo que Dios tiene preparado para vos. Y aparte vas a estar en pecado, porque pecado es errar al blanco, pecado es errarle a la voluntad de Dios. Entonces, si vos te quedás en un lugar y en una posición donde no tenés que estar y no te volvés al Señor, no te volvés de esa mirada, te arrepentís y volvés a empezar, te vas a quedar siempre en una situación que no solo no es buena para vos, sino que va en contra de Dios y vas a estar en pecado, vas a seguir viviendo en pecado. Entonces, acá lo que nos conviene, por
Por eso yo creo que a todas en algún punto nos pasa este ciclo y nos pasa quizás varias veces. Y no vamos a decir que, no sé, sos extraña porque te pasa eso. No, nos pasa todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos rodeadas de un montón de cosas que nos tienta a mirar y que nos llaman la atención. Sin embargo, siempre hay que volver. Hasta que entrando en el santuario de Dios, esa es la clave, cuando vos sos capaz de meterte en tu pieza, arrodillarte, llorar si es necesario, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia, pedirle que me entienda, decirle, mira, vos sabés lo que soy, sabés que soy esto, sabés que no sé ni cómo empezar a orar porque me alejé bastante, pero ese es el lugar, es volver a entrar en el santuario de Dios. Volver a encontrarnos con Él, volver a poner la mirada en el Señor. Y si hacemos esto, si realmente está este momento y es de corazón y es sincero, vamos a poder llegar a lo que yo llamo la cuarta etapa, que es ya el final del Salmo, donde vemos algo que nos alienta. Vamos a ver los versículos 25 al 28. Yo le puse la etapa de la esperanza y como verbo puse creer. La etapa de la esperanza. Veníamos para abajo, nos dimos cuenta, volvemos a mirar al Señor y como dice ese texto, que la vida del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Que es poder volver a empezar a que vaya, ¿sí?, en aumento nuestra vida como la luz de la aurora. Porque siempre hay oportunidad. Mientras nos volvemos al Señor, siempre hay oportunidad. Vamos a leer el versículo 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se volvió al Señor, entró en el santuario, volvió en sí, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era cualquiera, así que no era lo que Dios esperaba de él, que no era lo que lo iba a llevar a un buen puerto, a un buen objetivo. Está delante del Señor y ¿qué le dice a Dios? Le dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Nada fuera de ti deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, acá nos damos cuenta que cambió su mirada, su actitud. Porque ahora, ¿qué dice? De los mismos que decía que veía un montón de cosas espectaculares, de estas mismas personas ahora dice, he aquí, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Te diste cuenta de algo? Empieza versículo 2, en cuanto a mí, que decía, casi se deslizaron mis pasos, casi caigo por completo, casi, gracias a Dios casi. Pero ¿qué termina diciendo? En cuanto a mí, ¿qué? El acercarme a Dios es mi bien, es mi bien. Puse en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ese en cuanto a mí es distinto al primer en cuanto a mí. Yo acá me anotaba, digo, es como decaer para volver a resurgir. No es que vamos a buscar caer para decir, bueno, ahora puedo resurgir, pero si nos pasa, que sea este el camino, que sea el mismo que el del salmista, no decir, bueno, caí, casi, entré en el santuario de Dios, me di cuenta lo que estaba pensando, me di cuenta que estás pensando, que estaba ofendiendo a Dios, que me estaba haciendo mal todo lo que estaba mirando. Y bueno, podemos entrar en el santuario de Dios y después salir diciendo, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué tengo? ¿A quién tengo en los cielos sino a Él? Nada fuera de Él deseo en la tierra. Todas esas cosas que miraba y anhelaba, no quiero nada fuera de Él. Si Él me da, bárbaro. Lo que Él no me da, está bien.
no tengo que estar mirando ni deseando, porque tengo a la fuente de agua viva, porque tengo a aquel que me toma de la mano derecha, que me guía según su consejo, y como si fuese poco, suelo decir yo, me va a recibir en gloria. Nos va a recibir en gloria. Si sos una hija del Señor, te va a recibir en gloria. Ahora vamos a cerrar, pero pensaba, digo, bueno, a ver, ¿y con qué nos quedamos? ¿Qué hacemos? Primero es importante que pensemos en qué etapa estás. En alguna etapa tenés que estar. Al menos si estás peleándola para vivir una vida cristiana, en alguna etapa estás. O estás en la etapa donde te pusiste a mirar al costado, y donde quizás estás mirando lo que no tenés que mirar, anhelando lo que no tenés que anhelar. Quizás estás en la etapa donde ya eso te convenció y estás con todas las dudas posibles, ¿sí? Diciendo, ¿para qué? Capaz que hoy viniste, pero en realidad viniste, no sé, para que tu mamá no te pregunte por qué no fuiste a la reunión o para que las hermanas no te pregunten por qué no estuviste ayer en la reunión. A lo mejor estás acá, pero en realidad estás lejos, estás con todas estas dudas. Quizás te convenciste de lo que hay afuera o que de lo que tenés al lado en el día a día es mejor que lo que Dios tiene para vos. Quizás estás en la etapa donde te estás dando cuenta que la pifiaste. Y entonces ahí es donde decimos, gracias a Dios que te das cuenta, que nos damos cuenta, porque siempre hay oportunidad. Mientras tenemos vida, siempre hay oportunidad. La salvación no se pierde, pero no es lo mismo llegar a la presencia del Señor habiéndolo intentado una y otra vez, que habiendo dicho, bueno, ya está, listo, me relajo, total, ¿para qué? No es lo mismo. Entonces, si estamos en esa etapa donde estamos entrando en el santuario de Dios y diciendo, bueno, acá estoy, soy esto, vengo a reportarme otra vez, porque otra vez me caí, porque otra vez me deslicé, bueno, sabemos que hay esperanza y que se viene la cuarta etapa, que quizás también estás en esa, ¿no? A lo mejor ya atravesaste algún tiempo medio bajón, medio mal, y bueno, y hoy por hoy estás bien. Bueno, gracias a Dios, si estás bien, ¿no? Si estás en la etapa de la esperanza, en la etapa del creer, de saber que el Señor te va a llevar a su gloria y estás en una relación con Dios en un buen momento, ¿sí? De lectura, de comunión, de servicio. Gloria a Dios. Ahora, todas las etapas tienen características, todas las etapas tienen cosas en las cuales tenemos que tener cuidado. Y con esto vamos a cerrar. Yo busqué algún versículo para que podamos pensar si detectaste en qué momento de tu vida cristiana estás. Si no sos una hija de Dios, bueno, creo que es el momento de pensar realmente si te vas al cielo, ¿no? Si vos podés esperar ir a la gloria del Señor, podés ir a la eternidad, porque ya eso es mucho más grave. ¿Es grave mirar al costado y distraerse? Sí. Ahora, mucho más grave es morirte sin Cristo, ¿eh? No hay otra que no sea cielo e infierno. Eso es así. Por más que te digan otra cosa, por más que escuches en YouTube, porque hay un montón de mensajes hoy por hoy donde te dicen, sí, Dios es bueno, te acepta como sos, vení, no importa. No, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta de sus pecados, porque todos somos pecadores, y la única posibilidad de tener la esperanza de que el Señor nos lleve en su gloria y poder ir al cielo, para decirlo de una forma que se entienda, que habrás escuchado más de una vez, ¿te vas al cielo? La única forma de irte al cielo es si pediste perdón por tus pecados, si no, no hay otra forma. Por más buena que seas, por más buena madre, lo que sea, no hay forma de que vos te vayas al cielo si vos no creíste en Jesucristo como tu Salvador. Si nunca pediste perdón por tus pecados, eso es un punto aparte que si alguna hermana acá nunca aceptó al Señor Jesucristo, lo tiene que pensar hoy mismo. Yo si salgo de acá y me pisa un auto, yo me voy al cielo, porque creí en Jesucristo como mi Salvador, porque pedí perdón por mis pecados. Ahora, ojo, si vos no tenés esta seguridad, y yo me iría preocupada a mi casa, porque lo que dice la Biblia es verdad.
Hay un cielo y hay un infierno. Y Dios está solamente en el cielo. Y los que vamos al cielo somos los que pedimos perdón por nuestros pecados. No hay ningún otro camino. Ahora, volviendo a las que somos hijas del Señor. Vamos a leer un texto para cada una. Si pudiste identificar en qué momento estás, llévate este texto para vos. Si estamos en ese momento donde a lo mejor estamos mirando lo que no tenemos que estar mirando y se nos fue la mirada para cualquier lado, vamos a leer alguna que busque y que me lea en voz alta, Proverbios 4:25. ¿Quién se anima? Así no tengo que señalar para que alguien lea. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen delante. Perfecto, tus ojos miren lo recto. Esto nos dice hoy el Señor. Si la mirada se te fue a otro lado, tus ojos miren lo recto. Fija tus párpados en lo que tenés por delante. Si sos hija de Dios, pensá en que vas a gozar de la vida eterna y entonces sabemos que tenemos que vivir de esa manera, esperando que la luz de la aurora se haga perfecta, que va a ser cuando nos encontremos con el Señor. Y vivamos conforme a eso. Prosigo al blanco, decía Pablo, ¿no? Prosigo a la meta. Tus ojos miren lo recto, no te desvíes de eso. Dirigí tus párpados hacia lo que tenés por delante. Puede que estemos en la etapa de la duda ya. El primer texto que se me vino a la cabeza fue: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice Hebreos 3. Si te diste cuenta que estás en ese momento donde por momentos te preguntas cuánto vale la pena creer, porque al final a los otros les va mejor, con todo temor te digo, toma estas palabras como de parte de Dios. Pensá que vine a decirte esto de parte de Dios, que hoy es el momento, que si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues si no te vas a quedar ahí, y nunca vas a repuntar. Y hay que repuntar, porque esto es un ciclo, se vuelve, pero si nos quedamos ahí abajo, y nuestra vida va a seguir siendo chata, va a seguir siendo vacía, y vamos a seguir viviendo en la duda. Entonces, si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás en esa etapa donde nos dimos cuenta que estábamos siendo unas bestias delante de Dios, que estábamos siendo torpes y que sí o sí estamos queriendo entrar en ese santuario, a volvernos a encontrar con el Señor, el texto que traje para vos es Hebreos 12, lo voy a leer yo, Hebreos 12, versículo 1, muy conocido, pero vale la pena leerlo, no solamente decirlo de memoria, porque mira lo que nos dice el Señor. Si hoy estamos en ese momento donde estamos entendiendo que hasta ahora veníamos para atrás y que hay que volver al Señor, mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si estamos en este momento donde estamos volviendo a empezar, por decirlo de alguna manera, donde estamos retomando el camino que sabemos que es el correcto, bueno, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, de todo peso. Es importantísimo eso, porque cuando nos pasa de estar mirando lo que no tenemos que mirar, nos carga. No es que andamos felices por la vida, nos carga, andamos sin gozo, andamos tristes, andamos pinchadas, andamos bajoneadas, porque estamos eligiendo mal y porque estamos viviendo en pecado, ¿no? Desagradando al Señor. Entonces, es despojarse de todo eso. Es tomar una decisión cortante, así como decíamos que es un duro trabajo, porque la carne no quiere que yo me vuelva al Señor. Es el momento de decir, bueno, basta, hasta acá.
me despojo de todo lo que me impide volverme al Señor y sigo la carrera. Vuelvo a entrar en el santuario, quizás hoy mismo, a la noche, cuando esté sola, volví a entrar en el santuario para poder lograr llegar a esto último, pero donde la advertencia creo que es la más grande de todas. Sería el momento de creer, sería el momento donde una ya recuperó, ¿no?, ese estado de esperanza, de fe, ya estoy fuerte otra vez. Pero ¿qué pasa con los ciclos cuando terminan? ¿Qué pasa? Vuelve a empezar. Entonces, cuando estamos ahí arriba, ¿sí?, en ese punto decimos, bien, gracias a Dios, salí de, ojo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Son advertencias, porque vuelve a pasar. Los ciclos se vuelven, ojalá no, pero la realidad es que quizás a vos no te pasa. A mí me cuesta mucho, yo vuelvo una y otra vez a mirar, a preguntarme, a dudar. A mí me pasa. Si te pasa lo mismo, bueno, sabe que vuelve. Entonces hay que estar atentas. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero también vamos a buscar por último 1 Pedro 5:8. Primera Pedro 5:8, que dice, sed sobrios, sean sobrias, seamos sobrias y velemos. Porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Después dice, al cual resistid firmes en la fe, ¿sí? Pero está alrededor, está todo el tiempo rodeándonos, está todo el tiempo poniéndonos, como suele decir, la zanahoria, ¿sí? Para que vayamos atrás de eso. Tengamos cuidado, porque somos hijas de Dios, somos hijas del Rey, somos hijas del Todopoderoso, pero Satanás existe y anda alrededor nuestro y quiere nuestra vida, quiere nuestros pensamientos, quiere nuestros sentimientos, quiere nuestras acciones. Entonces, en esta última etapa, gloria a Dios, si estás ahí, si estás fuerte, si estás bien, ojo, precaución, velar, orar, congregarnos, tener comunión, ¿sí? Compartir con las hermanas, compartir con los hermanos para fortalecernos. Que Dios nos bendiga para esto, para poder quizás hoy detectar en qué momento estamos. Volví a leer el Salmo, tomemos ejemplo, sepamos que siempre hay algo para hacer, ¿sí? Para volver a salir, para volver a poder mirar arriba, poder mirar al Señor, si es que no lo estamos haciendo. Evaluémonos y agradezcámosle a Dios que hoy tenemos vida, ¿no? Que tenemos una nueva oportunidad de arreglar lo que tengamos que arreglar. Y si no sos del Señor, urgente, ponete a pensar. Porque si te morís hoy, no estoy diciendo algo muy loco, quizás suena fuerte, pero si te morís hoy te vas al infierno si no tenés al Señor en tu corazón, y es gravísimo. Cualquier cosa mala que te esté pasando en la tierra, a lo sumo dura toda tu vida. La cantidad de años que vivas, ponele que seamos hipergenerosas, 110 vamos a mandar, como mucho. Ahora, el infierno es la eternidad, si no creíste en el Señor. Así como para las que tenemos al Señor, podemos pensar que si hay cosas que nos duelen, o que nos hacen mal, a lo sumo, ¿cuánto dura? Toda la vida. Pero después el Señor nos recibirá en gloria. Que el Señor las bendiga.